una reforma de la salud y de las pensiones. El diálogo de Colombia con el ELN. Audiencia virtual dentro del metaverso en Colombia. Un juez resolvió un caso, pero con la ayuda del famoso robot ChatGPT. Y al perder Nicaragua ante Colombia. Después de años de exploración en el territorio de Angostura, Santander, en 2009, Ecooro Minerals solicitó la licencia ambiental de exploración de oro en el páramo de Santurbán. Esto propició intensos debates sobre los riesgos de daño ambiental y activó las alarmas de diferentes organizaciones sociales unidas en torno a los derechos de la naturaleza, dando lugar a una importante movilización para la defensa del agua y el páramo de Santurbán. A este respecto, en 2010, el Congreso de la República prohibió las operaciones mineras en los ecosistemas del páramo y en 2017 la Corte Constitucional anuló la resolución que contemplaba excepciones a esta prohibición, aludiendo a la falta de consultas públicas. Como consecuencia, 3 mineras extranjeras demandaron a Colombia por incumplimiento del TLC con Canadá, alegando una expropiación ilegal e indirecta de su inversión e incumplimientos en lo relativo al estándar de trato mínimo internacional, trato justo y equitativo, y a la protección y seguridad plenas. Por esto, exigían millonarias sumas de dinero para resarcir los daños. No obstante, tanto en 2021 como este año, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones eximió a Colombia de pagar lo demandado, justificando la decisión en la legitimidad de su propósito, proteger el medio ambiente y las áreas de interés general. Al respecto se pronuncia el grupo de investigación JITCA. Bueno, para entender un poco el sentido hay que comprender que estas decisiones se enmarcan en una estructura de protección a la inversión extranjera, que viene de un proceso global en el cual se ha venido construyendo un modelo, se cree, de gobernanza que saca las reglas de protección a los inversores de los contextos nacionales y los lleva a los contextos internacionales. Eso puede ser leído, por supuesto, en una primera medida como una pérdida de soberanía de los estados, porque ya no se toman este tipo de decisiones en el ámbito de los tribunales internos, sino que es un tribunal externo compuesto por agentes privados, con un esquema diferente, en algunos casos con acusaciones de falta de transparencia o de claridad, que puede entonces tomar decisiones sobre si el Estado incumplió o no reglas de protección a la inversión extranjera. Lo segundo, por supuesto, es que estas reglas implican un proceso de reforzamiento de la protección de los intereses y de los derechos de estos inversores extranjeros, lo que significa que en un contexto general puede implicar una desprotección de otros valores o al menos que no se tenga en cuenta en el mismo nivel la protección de los elementos ambientales y de los elementos de protección a la inversión. Y por supuesto, en un tercero, implica que es un agente privado o un sector compuesto por árbitros más o menos privados, quien define si el Estado actuó de manera adecuada o no, de ahí que utilice el concepto de lo legítimo, referido precisamente al cumplimiento de unos estándares de protección a la inversión y unos estándares de comportamiento que el Estado debe seguir so pena de que sus decisiones sean consideradas contrarias a la protección a la inversión extranjera, por lo tanto a los compromisos internacionales del Estado. Bueno, uno podría destacar varios impactos. El primero, por supuesto, es un impacto positivo en el sentido que los laudos reconocen la facultad de los estados de tomar decisiones ambientales y que eso puede afectar legítimamente o válidamente inversiones extranjeras. Pero, sin embargo, esto puede generar a su vez 2 o 3 fenómenos. Uno, por supuesto, genera un conjunto de desincentivos al Estado para tomar decisiones de protección ambiental por el temor a ser demandado, por los costos que incluso ganando tiene que asumir en costos procesales, del trámite, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto porque el estándar de protección a la inversión extranjera puede ser relativamente exigente en términos de que protege las expectativas legítimas y no solo los derechos adquiridos. Es decir, esto pone unas restricciones al tipo de comportamientos que puede desplegar el estándar, porque algunas de sus acciones pueden ser interpretadas como que está generando expectativas que pueden jugar en contra de la protección ambiental.
Por supuesto, estos laudos tampoco implican una ponderación entre la protección ambiental y la inversión a la protección extranjera, lo que quiere decir que incluso siendo decisiones válidas, pueden generar procesos de pago y de costos para el Estado.